para estar comunicados con todas las familias, tanto participantes como familiares, ¿no? Tanto participantes como familiares estamos conectados bastante bien por medios, ¿no? Y hemos tenido que aprender a estar comunicados por otros medios y más intensamente, ¿no? Pero Andenes está ofreciendo en este momento, y va a ser sin ningún costo, a todas las personas que necesiten algún apoyo. Tenemos bastante personal, tenemos comunicación y va a salir por la página web. Y cualquier persona que ustedes conozcan que necesita de apoyo, ¿no? Que llame, va a contestar Víctor Manuel, ¿no? O Trixie, y va a derivar a la persona correspondiente para que pueda ayudarlos y darle un apoyo, ¿no? Significativo, ¿no? A la persona que necesite. No hay costo adicional porque ahorita hay que apoyar a la gente que en realidad nos tenemos que apoyar entre todos. El tema de hoy día que quisiéramos tocar es salud. Y salud es bastante amplio. Pero tenemos que ir cambiando ya nuestros conceptos. Y cambiarnos para ya adaptarnos a la nueva época que se va a venir. Ver la medicina en forma diferente. Y en eso tenemos que regresar un poquitito a la medicina ancestral o a la medicina que hacían los quechua o que se hacía en el Perú, ¿no? El huevo, el cuy. Siempre se vio y se dijo que era una medicina media chamánica, media brujería, y hay gente que se burla, ¿no? Los estudios han demostrado, por ejemplo, en el cuy, ¿no? Que el cuy ha curado o ha tratado a una persona y la correspondencia a estudios anatomopatológicos del paciente que venía ya con sus estudios, lo hicieron varios estudios ahí sobre eso, ¿no? Médicos han hecho esto. Entonces tenía, por ejemplo, una pielonefritis, había un estudio histopatológico de pielonefritis. Se le pasa el cuy y se estudia el cuy y sale la pielonefritis en el cuy. Y así hay cientos de casos que corresponden anatómica patológicamente a la enfermedad del paciente con la del cuy. Coincidencia, mucha, poca posibilidad de que tantos casos sean coincidencias. ¿Cómo explicar esto? Es difícil explicar qué está pasando. Parece que es un tipo de vibración que ese animalito, que el cuy, que es tan noble, tiene con el ser humano. Y parece que hay una transferencia de energías. Y ahora veamos un poquito la energía. Nos hemos concentrado mucho en que la enfermedad es materia, ¿no? Pero la materia que tenemos en nuestro cuerpo está hecho de moléculas y más, y en el fondo el ladrillo fundamental, la base fundamental hasta ahorita, porque parece que hubiera después más, ¿no? Es el átomo. Y el átomo está ahorita en discusión y hay más consenso en pensar que el átomo es energía y no materia. Si la base fundamental de mi estructura anatómica, de mi cuerpo, es energía, obviamente somos energía. Que aparentemos o le hayamos puesto el nombre de materia, correcto, pero en el fondo somos energía, que nos vemos como materia, ¿no? Y en esa energía ese es el tema. Andenes, dentro de la estructura que estamos haciendo cambios, porque ya sabíamos que iba a haber cambios en el 2020 y nos estamos preparando para este cambio. Y lo que nosotros hacemos, ¿no? El mundo no se va a acabar, van a cambiar algunas cosas, sí, definitivamente, pero el mundo sigue. Entonces tenemos que adaptarnos y ya teníamos que ir haciendo unos cambios, y lo estamos haciendo. Adelantarnos un poquito, y estamos metiendo otras cosas adicionales a lo que nosotros hacemos, para potenciar un poquito y para ser más completo, para que el cambio sea mucho más completo y ya con una orientación más fina. Y en eso estamos tratando de meter lo clásico que serían las saunas. Hemos tratado en una época la acupuntura, masajes, Reiki no, también hay gente que sabe Reiki acá, nos hemos capacitado en eso. Vamos a hacer Rakiram, que ahorita no está fuerte en Ecuador, estamos yendo personal a Ecuador, ¿no? A Rakiram. Reiki angelical o angélico, ¿no? Que Claudia es una participante nuestra que nos está enseñando y capacitando muy buena y muy buen sistema también, y así un montón de cosas más, ¿no? Para tratar de... Pero una de las cuestiones que se me hace difícil para mí, o habrá que ver cómo lo introducimos dentro de nuestra metodología, porque nuestra metodología definitivamente hay cambios físicos, hay cambios psicológicos, hay cambios espirituales, hay todo tipo de cambio, ¿no? Y lo vemos porque las personas mejoran. Pero eso no completa todo, hay cosas que nos quedamos en vacío. Y esto es cómo hacer. Si somos energía, y el problema es energía, entonces la energía se puede transformar, modificar y actuar. Cuando uno hace, por ejemplo, si nosotros vamos a meternos a hacer Reiki o hacer cualquier tratamiento, como también la medicina occidental, la cual yo he aprendido, ¿no?
en otros países hay más de una medicina, en el Perú básicamente es una, académicamente. En Alemania, cuando yo estuve estudiando los inicios de medicina, tratando de estudiar allá en Düsseldorf, habían varias medicinas, no solamente la occidental, habían otro tipo de medicinas y uno tenía la opción de escoger qué medicina quería uno estudiar, ¿no? En el Perú básicamente tenemos un solo tipo de medicina que es la medicina occidental y es de la que... Pero los hospitales aceptan la medicina chamánica de nuestros ancestros y están ahí metidos, ¿no? Porque hay cosas que ellos sí pueden que nosotros como medicina occidental no podemos. Ya está aceptado en el empleado, en el obrero o en el rebagliati, como quieran llamarlo, ¿no? Son los hospitales. Muchos hospitales. Y en el de Miraflores, San Juan de Miraflores, están mucho más avanzados, están metiéndose muchísimo más porque tienen un departamento de medicina holística. Pero veamos la esencia de eso. Pongamos, quisiéramos Reiki, que vamos a hacerlo, o el Reiki nada más que el Reiki, ¿no? O el Reiki angelical, o cualquier otra de las que van a seguir saliendo, y sobre todo en Latinoamérica, porque estos son de Latinoamérica, o sea, van a seguir saliendo en Latinoamérica muchas técnicas, muchos procedimientos. La persona viene con una dolencia, como venimos todos. Podemos energéticamente mejorarla, ¿no? Pero va a regresar si es que la persona no cambia. Y las enfermedades son causadas por nosotros mismos. Por ejemplo, el infarto del miocardio es autoproducido. Existen posibilidades de que en algunos casos, ¿no?, la persona haya hecho ejercicio, no coma grasa, no fume, no haga nada, ¿no?, y de repente le dio un infarto. Puede ser. Pero lo más probable es que no haga ejercicios, que fume, que coma grasas, y es autoproducida. Entonces, ¿qué ganamos nosotros si vamos a hacerle bypass o lo que fuera, la medicina occidental también es error, y la persona no cambia? Algunas personas sí se asustan, el médico le recomienda, ¿no?, y es el cambio. Pero en estas enfermedades, en estos tratamientos energéticos que vamos a meter nosotros, también produce un cambio. Pero más que el cambio, lo más importante es decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer. Algo está haciendo mal en la alimentación, algo está haciendo mal en no hacer ejercicio, algo está haciendo mal en su manera de pensar, sus pensamientos negativos. Esos causan enfermedades, querramos o no querramos. Todo el mundo, aunque niegue, y la medicina occidental lo niegue, el pensar mal o el amargarse produce úlceras. O sea, el pensamiento o el ambiente negativo va a producir enfermedades. Va a producir artritis, va a producir asma, va a producir 1000 enfermedades. Insomnio. Y lo vamos a tratar como entidades independientes. El insomnio no se puede tratar independientemente si no se ve la causa. Y la causa es el no manejo de las emociones. El no saber manejar emociones. Si tenemos muchos cuerpos, pero hablemos de los tres más importantes, el físico, el mental y espiritual, que es típico también en nuestro medio, en la religión cristiana, de hablar de esos tres cuerpos, ¿no? El más fácil, o si queremos verlo, el intelectual, el emocional, ¿no?, y el físico, ¿no? El más fácil de manejar es el físico, y es el que primero tendríamos que comenzar. Manejar el emocional o manejar el mental es muy difícil. Hagamos un ejemplo. Yo me propongo caminar 100 metros, de una esquina a una esquina, y comienzo a caminar. Lo más probable es que yo llegue al final, y cumpla, y llegue a caminar esos 100 metros. Pero no voy a poder manejar mis pensamientos en esos 100 metros, y menos mis emociones. ¿Qué pensamientos, qué emociones voy a sentir en esos 100 metros que voy a caminar? Es mucho más difícil de manejar. O sea, lo primero que tenemos que manejar y lo más fácil de manejar es lo físico. Si lo físico no lo comenzamos como horarios, manera de despertarse, actividades, no lo manejamos, que es manejable, ¿qué vamos a poder manejar nuestra mente y qué vamos a poder nuestros pensamientos y qué vamos a poder manejar nuestras emociones? Va a ser mucho más difícil. Pero si comenzamos a manejar y realmente estructurar nuestra parte física, acá en Andén lo que hacemos es horarios, cosas, y comienza a estructurarse con cosas muy sencillas. No tenemos que ser grandes gimnastas, con cosas muy prácticas, 2 minutos, 3 minutos. Es como, por ejemplo, la lectura. Yo a veces leo 2 hojas, 3 caras, 4 caras diarias, pero sumando los días, avanza uno un montón, pero siempre leyendo un poquito. Poder tener la suerte de leer 1 hora, 2 horas, ya es difícil, ¿no? Lo hago cuando tengo que hacer una cosa, pero es más fácil leer 3, 4 hojitas y uno va entendiendo y va procesando. Y además, hay que entender lo que uno está leyendo, más que leer. Yo por leer y avanzaba y pensaba que leer en cantidad era y no es así. Igual, hacer demasiado ejercicio en cantidad tampoco es así.
Hay que hacer el ejercicio moderado. Hay que hacer, igual que el pensamientos moderados y emociones moderadas. No son esos extremos de quedarme sin pensamiento y sin emociones. Podríamos lograrlo, pero probablemente va a ser mucho más difícil. Entonces, cuando nosotros vamos a implementar, y esa es nuestra gran estructura, cómo adaptar estas nuevas técnicas que vamos a poner en andenes, cómo darle, porque a veces nosotros los seres humanos comenzamos a creer que somos nosotros los que estamos aliviando, y realmente sí somos parte de ese proceso de aliviar las cosas. Pero la persona tiene que cambiar, tiene que comenzar, es como andenes. Nosotros realmente hacemos el cambio, pero quien tiene que mantener ese cambio de manera de pensar, de cambiar de amigos, cambiar de ambientes, es la persona. Entonces, si la persona entiende lo que tiene que hacer, ya no va a regresar al mismo problema que tuvo antes, de depresión, de juego, de lo que fuera. ¿Por qué? Porque ya es él el que va a estructurar esa vida. No ganamos nada si hacemos un tratamiento que le quitamos la cosa y no le enseñamos. Y la persona no cambia. Tenemos que cambiar nuestra alimentación, y Andenes también va a entrar fuerte en alimentación. Claudia y varias personas, Camila también que trabaja con nosotros, vamos a entrar ya realmente a cambiar nuestra alimentación, porque la alimentación influye, definitivamente influye. Estamos cambiando poco a poco, y hay una frase que dicen que se llama disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es cuando viene una información completamente diferente y no la podemos procesar, ¿no? Hablar de cuis, hablar de chamanes, hablar de energías, de repente no lo podemos procesar. Y así, porque ya se habla bastante. Pero hace unos 20 años había disonancia cognitiva. Y esa disonancia cognitiva se aprecia, por ejemplo, en las crónicas que hablan de América. Cuando las carabelas llegaron a América, ¿no? Los nativos, no indígenas, porque es sin alma, ¿no? No, los nativos de América no podían verlo, no podían, porque en su mente no existía la posibilidad de que una estructura tan grande pudiera flotar y estuviera encima del agua. Pero después uno comenzó a verlo, después dos, y después todo el mundo podía ver las carabelas, podía ver los barcos. Porque no es que de repente hoy en día sea con los platillos, ¿no? Puede estar un platillo delante de nosotros y nuestra mente no lo va a percibir porque no lo concibe, no lo ve, ¿no? O podemos ver un marciano y no lo vamos a ver, porque nuestra mente no, porque no, igual es toda esta nueva información. Tenemos que ir adaptándonos, pero tenemos que tener mente abierta. Tenemos que comenzar a cambiar. El cambio en la salud está en uno. Uno es el que se enferma, uno es el que se sana. En la alimentación. ¿Qué es lo más fácil? ¿Cambiar nuestra manera de pensar, nuestras emociones o la alimentación? Lo más fácil, comencemos con la alimentación. No es que uno tenga que ser vegetariano ni nada por el estilo. Cada uno tiene que buscar la alimentación sana. De repente no es el momento de ser vegetariano, de repente dejar un poquito los dulces, o de repente las grasas, o de repente abusar de estas cosas. No tiene que ser, o sea, porque también tendríamos los pránicos, los que ya no comen ni se alimentan. Ellos se burlarían o exigirían a los vegetarianos que dejen de ser vegetarianos y que se vuelvan pránicos. No es así. Yo creo que cada uno está en su nivel, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y cada uno tiene que esforzarse en hacer lo que puede y lo que está a su medio. Pero tenemos que cambiar. No podemos seguir pensando, comiendo, ¿no? Y sintiendo lo mismo que sentíamos antes. Tenemos que cambiar. Y ese cambio, ahorita que tenemos esta cuarentena, es una bendición. Podemos estructurarnos, podemos comenzar a cambiar, podemos buscar nuestra alimentación, podemos pensábamos y comíamos porque teníamos que salir corriendo o teníamos que hacer cosas. Y yo lo he vivido, no es que yo hasta hace 3 semanas hasta parado porque tenías cosas que hacer. Entonces yo creo que nos va a enseñar a todos el ser diferentes. Si bien había yo cambiado mi alimentación y la he cambiado, la forma como no es la adecuada, porque como pues corriendo, ¿no? Y no es así, no debería ser así, de repente me equivoco. Porque hoy en día hay tanta cosa falsa que uno no sabe qué es correcto y qué es incorrecto. Pero creo yo que si uno come más pausadamente y hace un tipo de, ¿no? Que yo no lo hago, que estoy tratando de hacerlo, va a ser mejor. Entonces, todos tenemos que cambiar. Yo creo que, y eso, nada ganamos que me quiten un problema hoy en día si va a regresar dentro de 2 meses. Lo que tenemos que hacer es quitarnos todos los problemas. Quitarnos y tener un cuerpo físico sano. No tenemos que ser un gran atleta para tener un cuerpo físico sano. Tenemos que tener nuestros pensamientos positivos, no negativos, nuestras emociones, sacar las emociones y poner sentimientos, ¿no? O sea, el amor, la generosidad, la armonía, la paz, ¿no?
y no pues la envidia, los celos, ¿no? Y todas las emociones negativas, enfermas que tanto daño nos hacen. Nos hacen físicamente a nosotros y nos hacen, pero también podría tener una disonancia cognitiva el pensar que esos pensamientos producen otras energías, unas auras que no vemos. Yo no, pero hay gente que sí ve y probablemente mi estado de ánimo produzca ciertas energías que otras personas sienten. Y sienten cuando estoy de mal humor y sienten cuando estoy contento. No tienen que sentirlo, porque a veces podemos estar de espaldas y sentimos la energía. Son cosas reales que tenemos que ir. Eso va a ser un tema de otra oportunidad para hablar de esos temas. Pero hagamos lo que podemos hacer. Comencemos con lo físico. Comencemos con la comida, comencemos con el ejercicio, comencemos con lo físico. Después trabajemos lo mental, nuestra manera de pensar, dejar de juzgar. El día del juicio final tiene que llegar, el día de que ya no juzguemos. Ese va a ser el día del juicio final. Vamos a dejar de juzgar y vamos a pasar a otra realidad, pero siempre estamos juzgando. Un dicho que a mí me impactó mucho hace muchos años, que lo dijo un sacerdote, creo que tibetano, ¿no? No soy tibetano, ni tengo, ¿no? Pero sí me impactó. Es un dicho muy, muy claro. Pensar bien de uno mismo y pensar bien de los demás. Eso es la espiritualidad, ¿no? Es muy difícil que yo piense bien de mí mismo. Siempre estoy criticando porque siempre me creo la última chupa, ¿no? Lo último, o lo mejor de todo, o lo peor. Entonces no tengo una ecuanimidad. Y menos de los demás. ¿Qué voy a pensar bien de los demás? Si ni siquiera pienso bien de mí mismo. Si yo llegara a pensar bien de mí, obviamente estoy haciendo la cosa correcta para poder pensar bien de mí mismo. Entonces, hago las cosas correctas, pienso bien, y voy a comenzar a pensar bien en los demás. Si yo llego a pensar eso, se acabaron los juicios. Llegamos al día del juicio final, al final de los juicios. Es todo un conjunto, la alimentación, los pensamientos, las emociones, y comencemos a practicarlo ya, en uno, para que llegue a nuestros familiares, y vivamos con nuestros familiares, ¿no? Y podemos hacerlo en familia. Comencemos a hacer cosas más elementales. Lo más fácil es lo físico. Lo físico es físico, un pequeño ejercicio, no grandes atletas, no somos grandes atletas y no vamos a ser grandes atletas, pero sí podemos tener una disciplina de ejercicios pequeños. Y la comida. Tal vez en horarios, tal vez en cantidad, tal vez en calidad, en diferentes tipos, que sí se puede. Y comenzar a aprender, tenemos que aprender. Porque como nos enseñaron a comer, de repente no es lo adecuado, ¿no? Como nos enseñaron a pensar, de repente no es lo adecuado. Como nos enseñaron a sentir, de repente, o las emociones, no es lo adecuado. Entonces tenemos que crear para una nueva realidad. Esa nueva realidad es la oportunidad que esta generación tiene. Y esta oportunidad nos la está dando el ser más pequeño biológicamente, que es el virus. Malintencionado o bien intencionado, es académico. Lo importante es que nosotros aprovechemos esto. Y si nosotros lo aprovechamos, sea bien intencionado o mal intencionado, porque en realidad somos nosotros los creadores de nuestro futuro, somos nosotros los creadores de nuestra realidad, somos nosotros los creadores de nuestra felicidad o de infelicidad. La vida va a ser diferente, ojalá necesitemos menos cosas, ojalá realmente requiramos menos cosas y tengamos menos cosas y tengamos más salud. Bueno, eso es todo. Ya nos vemos mañana, otra vez a las 9. Gracias.